Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema tal vez un poco diferente del que hemos venido manejando. Incluso trata sobre ser diferente. Así que este tema que vamos a tratar el día de hoy se llama generación divergente. Y para eso, como ya se han dado cuenta, tenemos a los super invitados, a los directores de Bethesda Training Center, David Pérez y Diana Estancio. Hola, un saludo para todos, bienvenidos una semana más a Ubicados. Un gusto poder estar con vosotros, chicos, y esperamos que podamos también, bueno, aunque es un tema un poco diferente, como decía Michelle, sí esperamos poder seguir trayendo respuestas. Sí, así que estamos hoy queriendo aquí compartir un poco con ustedes acerca de este tema que ya estuvimos tratando también la semana pasada para aquellos que se conectaron, y bueno, ya Michelle va a hablar un poquito más de esto y vamos a intentar responder algunas preguntas. Gracias por este tiempo que vamos a estar conversando acerca de este tema muy importante, como decía Diana, que igual va a traer algunas respuestas, va a traer un poco de luz a nuestra vida referente a algunas preguntas que tal vez podamos estar teniendo en este momento. Y bueno, para contarles un poquito, este tema también lo revisamos este fin de semana que pasó. Estuvimos sábado, domingo, no, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, reunidos colaboradores de esta plataforma de Ubicados en el lugar donde viven Diana y David, que es en Chimbo, cerca de una ciudad, un pueblo llamado Guaranda. Y estuvimos reunidos conversando de distintos temas, cómo esta generación, cómo los líderes están llamados, de hecho, a impactar, pero cómo podemos hacer esa diferencia en el medio en el que nos desenvolvemos, como iglesia, como líderes, como jóvenes en general. Fue un tiempo muy bonito en el que pudimos hablar de temas que le competen a la iglesia, que tal vez son difíciles de abordar, que muchas veces dudamos de si meternos o no en esas situaciones, pero la iglesia es una parte fundamental también de la sociedad y nosotros estamos llamados a hacer luz. Así que son temas importantes, cómo podemos como líderes marcar la diferencia. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de esto. Como ya les dije, el tema se llama generación divergente, pero algunos tal vez sabrán lo que significa esta palabra y tal vez muchos otros recién la escuchan o no han tenido la oportunidad de averiguar qué es lo que significa. Y entonces empezamos con esta primera pregunta. Queremos saber qué significa divergente y por qué el título de esta entrevista y del tiempo que tuvimos la semana pasada se llama así, generación divergente. Sí, pues esa es la gran pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué generación divergente? Bueno, yo no sé, nos venía un poco a la mente, yo no sé cuántos han visto esa película titulada precisamente así, Divergente, ¿no? Pero sin meternos mucho en el tema de la película, en sí, una persona con un pensamiento divergente es aquella que no piensa de la manera tradicional o de la manera lógica, sino que ante una circunstancia, ante un problema, empieza a buscar muchas opciones o muchas posibilidades y llega a conclusiones que quizá, pues como estamos diciendo, ¿no? Que no se adapta quizá al patrón lógico o tradicional, ¿vale? Y nosotros pensamos, ¿por qué hemos escogido este tema y estamos tratando este tema? Porque en realidad creemos que esta generación, este tiempo donde vivimos, en este tiempo se necesitan personas con un pensamiento divergente. Justo hemos coincidido en este evento que tuvimos la semana pasada con un amigo, con José Soto, que él ha estado compartiendo, y él ha escrito un libro que se llama Cristianos fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja es pensar fuera de la estructura que a veces nos limita, ¿vale? Que nos condiciona y nos limita a que las cosas solo se pueden hacer de una manera. Entonces, el tema de generación divergente o de una persona con un pensamiento divergente es precisamente eso. Alguien que no se conforma a la estructura o al molde donde quizá llevamos mucho tiempo viviendo. Quizá no nos referimos a que la estructura o el molde haya sido malo, pero yo creo que esto apela mucho al tema de innovar, de ser creativos.
Y esto tenemos que traerlo también al ámbito de iglesia o al ámbito cristiano, ¿verdad? Creemos que esta generación necesita personas con un pensamiento divergente. Creemos que a lo largo de la historia los grandes inventores y los grandes innovadores han sido personas que no se han conformado al pensamiento tradicional, sino que han innovado, han sido creativos. Entonces, creemos que esto es fundamental para este tiempo, no solo para el mundo, para la generación en la que vivimos actualmente, sino también en el ámbito de iglesia. No sé qué opinas, Y Diana. me gustó mucho, es que una cosa que me venía en la mente cuando mencionaste a José Soto, me gustó mucho que me dijo una frase que dijo algo como que estamos viviendo en medio de una sociedad con un pensamiento convergente, pero realmente Dios quiere levantar una generación con un pensamiento divergente, como contrarrestar lo que está viviendo esta sociedad, ¿no? Y traer respuestas a lo mejor diferentes a lo que normalmente pensaríamos. Y me gustó mucho eso porque creo que es verdad, creo que realmente Dios quiere mostrarnos que Él no está metido dentro de un molde, es mucho más grande, la Biblia mismo lo dice, es mucho más grande que nuestros propios pensamientos, que lo que nos podemos imaginar. Y Él espera que nosotros como sus hijos tengamos esa flexibilidad de poder ensanchar nuestra manera de ver y de pensar, creo yo. Creo que tiene mucho que ver con eso. Sí, realmente el tema que recibimos este fin de semana de José Soto fue bastante desafiante en cuanto a salir del molde, romper salir de la caja, romper el molde de estos viejos patrones que estábamos siguiendo. Y eso también a mí me llevaba a pensar en Romanos 12:2, que no seamos amoldados al mundo actual, sino más bien seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Nos manda a ser transformados, a renovarnos, a estar en constante actualización. Porque como bien decía Diana, pues no, Dios es un Dios que no le podemos meter en una caja. A veces nosotros queremos conocerlo y decimos, no, Él es así. Realmente Dios es mucho más grande de lo que nuestra razón, nuestro pensamiento pueda decir. Y nos invita constantemente a también desafiarnos, a movernos del lugar en el que estamos y empezar a pensar diferente y a traer una transformación a nuestro alrededor. Pero me surge otra pregunta. ¿Cómo podemos relacionar, ahora que ya entendemos un poco de qué quiere decir esto de generación divergente, cómo podemos relacionar esto con la misión de Dios? Pues yo creo que, como decía anteriormente, necesitamos personas con pensamiento divergente aún dentro de lo que es el ministerio, aún dentro del ámbito cristiano, dentro de nuestras iglesias. ¿Y por qué lo relacionamos, no? Porque yo creo que es el centro de la cuestión. Porque realmente necesitamos personas que puedan innovar en cuanto a la manera de servir a Dios. Cuando decimos servir a Dios, quizás esto puede sonar como algo como muy nublado, no sabemos a qué nos referimos cuando decimos servir a Dios, pero mira, el centro de nuestra misión o de la misión de Dios es dar a conocer a Dios a otras personas, ¿verdad? Y realmente tenemos que ser sinceros y entender que los tiempos han cambiado, no que están cambiando, sino que ya han cambiado, ¿verdad? El entorno, el contexto donde vivimos va cambiando continuamente y cada vez lo hace más rápido. Entonces yo creo que necesitamos pensar un poco fuera de lo tradicional, precisamente para esto, para desarrollar nuevas estrategias en cómo presentar a Jesús al mundo, en cómo mostrar a Dios, en cómo hacer efectiva y práctica la vida cristiana o los principios que están en la Biblia para esta generación. Y para eso necesitamos como realmente repensar y analizar de qué manera estamos transmitiendo esto. Y creo que es importante un punto aquí. No se trata de amoldar a Jesús a la imagen del mundo, ¿no? De repente alguien entienda eso. No se trata de eso. Pero sí se trata cuál es el lenguaje que estamos usando para mostrar a Jesús. Entender que esta generación, a lo mejor su lenguaje es diferente incluso a nuestra generación. Entonces, ¿cómo podemos poner a Jesús en un lenguaje fácil de entender para esta generación? Creo que eso es un punto importante a analizar, ¿no? Para que puedan entender realmente
quién es Jesús y qué quería o qué quiere Jesús hoy en día de nosotros, ¿no? Porque a veces, si no, solo lo encerramos en un tema, ámbito iglesia, y no entendemos que Dios sí quiere estar presente en todas las áreas de nuestras vidas. Y no solo eso, no solo el lenguaje, sino que en la actualidad nosotros enfrentamos quizás problemáticas que no vamos a encontrar en la Biblia. Hay algunas que sí, que son de toda la vida del ser humano, ¿verdad? Pero hay quizá conflictos actuales, problemáticas actuales, luchas actuales que quizá los jóvenes tienen que enfrentar, hablando de esta generación de millennials, centennials, la generación alfa, que ellos van a tener que enfrentar y quizás leen la Biblia y no saben cómo encajar lo que está diciendo ahí a las circunstancias que están viviendo en la actualidad. Entonces nosotros necesitamos buscar la manera de encajar y contextualizar el mensaje de Jesús, que yo creo que hasta el día de hoy es un mensaje súper relevante, y ponernos a pensar, ¿no? En ese pensamiento divergente de decir, bueno, ¿qué haría Jesús hoy día? Si Jesús viniera hoy, ¿cómo enfrentaría estas circunstancias? Si Jesús viniera hoy, ¿con qué grupo de personas estaría? ¿Cómo trataría? ¿Qué lenguaje usaría? ¿Verdad? Incluso qué ropa llevaría. Yo creo que esos son temas que hemos hablado en este retiro, ¿no? Generación divergente. Y me parece algo súper interesante, pero es un tema donde nos tenemos que poner a pensar y a preguntar a Dios, ok, Señor, más allá de la estructura en la que nosotros hemos crecido, en la que nos hemos formado, Señor, ¿qué es lo que, cuál es la manera en la que podemos llegar y traer este mensaje, que es relevante, ¿verdad? El mensaje de la salvación a esta generación. Así que no sé, ahora nos vamos a cambiar los papeles. ¿Y tú qué opinas, Michelle, de esto? Me parece muy necesario el poder actualizarnos, porque, como tú dices, la palabra de Dios no cambia, pero las problemáticas sociales sí han cambiado. Actualmente estamos viviendo situaciones que tal vez en tiempos anteriores no nos hubiéramos imaginado que sucederían, y se vienen seguramente situaciones en las que también vamos a sentirnos como que, bueno, ¿y qué respuestas encontramos a esto? Y de hecho respuestas hay, pero lo que decía Diana, también traerlos un poco a contexto, cómo la palabra de Dios, que sigue siendo tan actual desde siempre y hasta siempre, podemos traerla para las problemáticas que estamos viviendo actualmente. Pero eso empieza también en nuestra decisión de ser divergentes, de poder salir de la caja. ¿Verdad? ¿Respondí bien? ¿Aprobé? Espero haber aprobado. Está bien, está bien. Y otra pregunta que también nos hacemos ahora que estamos hablando de cómo encaja esto de ser divergente dentro de la misión de Dios. Sabemos que cuando nosotros rompemos un molde o salimos de la caja, van a haber muchas personas que van a pensar que estamos locos, que tal vez estamos tomando un camino equivocado, porque no es el camino que normalmente se ha venido siguiendo, no es la forma en la que se venían haciendo las cosas. Y vamos a encontrar tal vez barreras, cosas que nos limitan un poco de encaminarnos en esta decisión de ser divergentes. Entonces, ¿cuáles serían esas barreras que encontramos en este tiempo? Y para hacer nuestro trabajo como cristianos, ¿cómo esto nos dificulta? ¿O cómo podemos utilizarlas para seguir en el camino? Yo creo que una de las barreras más grandes que tenemos, ¿no? Y cuando hablo de barreras es como un reto, un desafío que estamos enfrentando, es cómo conectar a las nuevas generaciones con Dios, ¿vale? Yo creo que esta es uno de los, vamos a llamarle retos o desafíos más grandes que tenemos. ¿Cómo conectamos a esta nueva generación con Dios? Porque cada generación es diferente y tiene necesidades diferentes. Y nosotros necesitamos mostrarle, como ya estábamos diciendo, a un Jesús que se interesa por sus necesidades, que tiene respuestas actuales, y no solo mostrar a un Jesús que lo que tiene es una lista de prohibiciones y de pecados, ¿no? Como un Jesús que tiene una lista de, ok, mira, todo esto no tocar, prohibido. Entonces, porque yo creo que cuando entramos en este dilema, yo creo que nosotros como creyentes, ¿no? Aquellos que son creyentes, que creen en Jesús, que toman a Jesús como el referente de sus vidas,
Yo creo que no se trata, como tú decías antes, Michelle, no es ahora repensar si esto es pecado o no es pecado. O sea, yo creo que no se trata tanto de eso. No se trata de amoldar a Jesús a la sociedad, de bajar los principios morales. No se trata de esto. Yo creo que no es entrar en una discusión de si lo que hemos llamado pecado ya no es pecado, sino más bien es de, ok, ¿cómo podemos hablar de estos temas que quizás son tan actuales, que son tan polémicos, y realmente decir qué haría Jesús, cómo trataría Jesús con esta circunstancia? Y más bien eso, ¿no? En lugar de estar simplemente diciendo, oye, esto está mal y lo otro también está mal, ¿no? Yo creo que este es nuestro reto. Y otro punto creo que tiene mucho que ver, las barreras que encontramos creo que están en nosotros mismos, la verdad. Es muy fácil como seres humanos acomodarnos a una manera de ver, una manera de pensar, y realmente todo lo que se sale de lo que, de maneras de pensar, maneras de ver, que hemos tenido a veces incluso por años, nos confronta y nos pone en un terreno bastante inseguro, ¿no? Nos da como ese sentimiento de inseguridad, incluso un temor a estar equivocados. Y creo que ese temor nos impide a veces a dar el salto, ¿no? A dar el salto hacia nuevas formas, maneras, vamos a decir, no esencia. La esencia siempre es la misma, pero creo que el hecho de que nos encontramos con barreras de no poder realmente actualizarnos o cambiar en ese sentido, tiene mucho que ver con el temor y con a veces incluso no querer romper, vamos a decir, como flexibilizar ciertas cosas, no hablando de pecados, sino simplemente maneras, formas, creo en ese sentido, ¿no? Y eso es una cosa. Y otra barrera creo que es que hay tanta diferencia entre las generaciones hoy en día, hay tantas generaciones en un periodo corto de tiempo que es como que uno tiene que ser bastante flexible, divergente, me refiero, que realmente tiene que poder adaptarse a muchas maneras de pensar, de ver dentro de un periodo muy corto, porque estamos diciendo que están los millennials, centennials y los alfa en los últimos 40 años, 30 años. Entonces, son muchas generaciones en un espacio muy pequeño de tiempo. Y creo que eso nos reta realmente a poder entender a cada uno de ellos como líderes hablando, ¿no? La necesidad nos reta a poder entender la mente de cada una de estas generaciones, y ahí puede venir una barrera, ¿no? Creo que aquí el punto no se trata de cambiar, como decía Diana, la esencia, que la esencia sería la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios piensa, no es cambiar esto, sino que creo que la barrera es nuestra propia cosmovisión, la forma de ver el mundo que cada generación tiene. Entonces, un ejemplo, si yo tengo 36 años, el que tiene 20 años ya no ve el mundo como yo lo veo, ¿verdad? Entonces, yo necesito hacer una adaptación o poder ponerme esas lentes que me hagan un poquito más joven, ¿no? Y que me ayuden a entender cómo esa persona está viendo el mundo. Y entonces yo saber cómo encajar estos principios de la palabra de Dios en su realidad, en esa realidad virtual que está viviendo, ¿no? Y creo que es el punto de ser multigeneracional. Y la realidad es que no todos somos multigeneracionales, que es casi un don hoy en día poder conectar con diferentes generaciones en diferentes etapas de sus vidas y todo eso. Entonces, eso puede ser una barrera, no entrar en lo que significa ser multigeneracional. Y dentro de la iglesia mismo encontramos muchas veces que tenemos sistemas muy dirigidos a una sola generación. Entonces, la verdad eso es una realidad triste, pero dentro de la iglesia, aunque se intenta hacer escuelas dominicales, reuniones de jóvenes, como realmente, si miramos muy profundo, vemos que es como la misma estructura y todo enfocado a cierta generación. Y a veces, dentro de esa estructura, hay algunas personas, algunas generaciones que quedan fuera, no queriendo, sino por cómo está la estructura misma que hemos llevado por años.
hay personas que se quedan fuera porque no encajan, vamos a decir, ¿no? Creo que esas son las barreras más comunes. Me identifico muchísimo con eso de que a veces una barrera grande es nuestra propia cosmovisión y pasa mucho, porque somos seres de costumbre, ¿no? Nos acostumbramos a una manera en que funcionan las cosas o a veces, como mencionaban, que hay muchas generaciones dentro de un periodo corto de tiempo. Yo me encierro en mi forma de pensar y creo que eso es lo correcto y vienen nuevas generaciones con una manera distinta y no tratamos de entenderlas un poco, tal vez no amoldarnos, ¿no? Pero no tratamos de ver por qué ellos piensan de esa manera y tratar de llevar por ahí las cosas, sino que no, yo me cierro en mi propia generación, por decirlo así. Me parece muy, muy bueno eso. Y yo creo que pensando en lo que estaban hablando, estaba pensando en tal vez estrategias un poco más amigables, sin cambiar el fondo, que sería la palabra de Dios, pero sí adaptando un poco las formas. Y entonces, pensando en esto, ¿creen que debería haber un cambio total en la forma de pensar y en las estrategias que estamos teniendo como iglesia para poder ser una generación divergente? Bueno, pues esto es justo un poco lo que mencionaba antes, ¿no? No tiene que cambiar todo, que yo creo que es importante aclarar esto. A veces cuando se piensa en que tiene que haber un cambio, es que tiene que haber, casi que nos volvemos con pensamientos revolucionarios. Vayamos en contra del sistema, hagamos algo totalmente nuevo, rebelémonos contra la estructura. Yo creo que no va por ahí, ¿vale? Por si acaso alguien... No se trata de levantarse contra la estructura, contra las autoridades que Dios ha puesto ahí, no. No se trata de eso. Mira, algo que a mí yo tengo muy fuerte en mi mente es Jesús en algún momento, él dijo, mira, todo escriba, o sea, toda persona instruida en la ley, y él estaba hablando en ese tiempo de que cuando Jesús vino había personas que eran como muy entendidas en toda la ley del Antiguo Testamento, ¿vale? Dice, pues todo escriba y toda persona bien entendida que se convierte en un discípulo mío, en un seguidor mío, dice, es como aquel hombre que sabe sacar tesoros viejos y tesoros nuevos. ¿Y qué quería decir Jesús con esto? Que realmente están esos fundamentos, esos principios, ¿verdad? Que son inamovibles, que es la propia esencia, la propia mente de Dios, la palabra de Dios, que eso no necesitamos cambiarlo, ¿verdad? Hay cosas que son así y ya está, y no hay que discutirlas. Pero quizá tenemos que tener esa habilidad, esa destreza o esa cualidad de poder ser flexibles y abrazar también las cosas nuevas, porque es tan simple como pensar, a ver, cómo han cambiado las cosas desde hace 40 años hasta ahora, ¿verdad? Seguramente cosas que, yo qué sé, creo que cuando salieron las primeras computadoras, algunos pensarían eso como, eso no va conmigo, eso nada tiene que ver conmigo, o rotundamente me cierro, o yo qué sé, ¿no? Como tantas cosas que han surgido a lo largo de la Decían que eso historia, era del diablo. pero que hoy, pues, forman parte, sí, y eran del diablo, por supuesto. Pero son tantas cosas, ¿verdad? Que hoy pues forman parte de nuestra vida cotidiana. Y yo creo que se trata de eso. No tiene que haber un cambio total, sino más bien lo que tiene que haber es una adaptación. Yo creo que es eso, ¿no? Combinar las dos cosas, ¿no? Tiene que haber esta adaptación. Y me gusta mucho lo que dijo Jesús, en realidad, no tú, pero tú lo has mencionado. Lo de tesoros viejos, tesoros nuevos, que si entendemos la importancia de atesorar en cada temporada lo que Dios tiene para nosotros, creo que valoraríamos más tanto el tiempo como las oportunidades que Dios nos da, porque creo que tiene que ver con eso, tener, no lo sé, tener oportunidad de tener revelación, de tener luz sobre ciertos temas, aunque antes a lo mejor no lo veíamos de esta manera, pero ahora por tener la capacidad y la gracia, vamos a decir, que es un regalo que viene de Dios, de poder entender algo que antes no entendíamos, creo que es una bendición, y saber atesorar eso, aprovechar como un tesoro, tanto lo que Dios nos habló en el pasado, como también lo que Dios quiere hablarnos
hoy, ¿no? Vamos a decir, o a esta generación, como Dios obró en la generación pasada y como Dios quiere trabajar y obrar en esta nueva generación. Creo que esos son tesoros, ahí que tiene mucho que ver con tesoros viejos, tesoros nuevos. No estamos desestimando lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero, por ejemplo, en Isaías 43, 18 y 19 dice, un poco incluso 17, dice así, dice, cuando dice, deja de mirar las cosas antiguas porque ya aquí yo hago cosas nuevas, la gente lo usa mucho para hablar de nuevas temporadas, ¿no? Pero si leemos todo el contexto, antes de eso, Dios mismo dice, ¿te acuerdas cuando yo qué sé, pasaste por el Mar Rojo y los egipcios fueron anegados? Y bueno, y te abrí camino a través del desierto y todo eso. Pero dice, a pesar de todo lo que he hecho en el pasado, olvídate de todo eso, porque todavía, he aquí, yo tengo cosa nueva que está a punto de salir a luz. Realmente eso es lo que dice el contexto y es bastante interesante que Dios no quiere que nos olvidemos, me refiero, no es que desestimemos lo que Dios ha hecho en el pasado, pero no podemos quedarnos en el pasado. Necesitamos avanzar hacia adelante y realmente creer que todavía hay más cosas que Dios quiere mostrarnos, todavía Dios tiene cosas nuevas de querer trabajar con nosotros, y no solo con nosotros, y con nuestros hijos. En mi caso, que soy mamá, ¿no? Esa es mi esperanza, que nosotros podemos tener nuestra experiencia con Dios, pero realmente creo que aún si nosotros hemos o tenemos una experiencia con Dios, Dios quiere revelarse de una manera nueva, diferente a su manera, dentro de su entendimiento, lenguaje y generación, a mi hija también, que tiene 7. Entonces, lo mismo, no es como un ejemplo, pero creo que si entendemos eso, atesoramos más lo que Dios ha hecho en el pasado y también más expectativas de lo que Dios quiere hacer hoy y mañana, vamos a decirlo de esta manera. Ese mismo Dios que ha hecho tantas cosas en el pasado, también sigue obrando hoy. Y así como valoramos lo que encontramos en la Biblia, las cosas que hemos visto que ha hecho en el transcurso de este tiempo, también debemos darnos cuenta que Él está haciendo cosas nuevas y las seguirá haciendo a continuación. Pero bueno, no sé si hacer esta pregunta con el versículo que me leíste que dice, olvídate de las cosas del pasado, pero igual le voy a preguntar, ¿cuáles son tal vez estos cambios importantes que han habido anteriormente en la iglesia? ¿Cuáles son esas cosas que Dios ya ha venido haciendo desde hace algún tiempo y que nos ha movido a cambiar un poco? Mira, yo creo que en realidad cambios importantes en el ámbito de iglesia ha habido siempre, ¿no? Evidentemente han sido temporadas, pero mira, si miramos así directamente en la Biblia, yo creo que el hecho de que cuando Jesús vino, Él empezó a predicar y empezó a tomar como discípulos solamente gente de la cultura judía, ¿vale? Hay que mencionar que los judíos eran como muy suyos, ¿no? O muy etnocéntricos sería la palabra, ¿no? Como que pensaban que ellos eran lo máximo y desprestigiaban o menospreciaban a cualquier persona que no fuera de la cultura judía. Cuando tú lees la Biblia y te das cuenta como, por ejemplo, Pablo empezó a predicar a aquellos que no eran judíos, que se llaman en la Biblia gentiles, yo creo que eso fue una adaptación tremenda. ¿Vale? El aceptar que, ok, también estas personas que tienen otras costumbres y tradiciones van a formar parte de la iglesia, ¿no? Eso fue un cambio radical, creo yo, en ese tiempo. Luego, por decirte, el gran cambio que hubo hace unos 500 años cuando fue la famosa reforma de Lutero, que Lutero era un monje católico y él simplemente revisando lo que la Biblia decía, se dio cuenta de que habían cosas que estaban muy torcidas y él empezó a protestar, de ahí viene el nombre protestantes, cristianos protestantes, ¿verdad? Pero él no es que inventó algo nuevo, sino que simplemente dijo, ok, aquí tenemos que hacer unas correcciones, ¿vale? En base a la esencia y simplemente pues ahí hubo un cambio grande en la iglesia. Y yo creo que como esos movimientos que ha habido en la iglesia, yo creo que ha habido toda la historia. A mí me fue como muy interesante y me trajo como mucha luz, mucho entendimiento, leer un libro que habla de historia de la iglesia primitiva.
Y en este libro, pues es verdad, son datos históricos de qué ha ocurrido con la Iglesia en el ámbito cristiano desde su comienzo, pues hasta el 1500 o por ahí. Y de verdad que me sorprendió tanto ver cómo ha habido esos cambios, ¿no? O esas reformas, esas adaptaciones dentro de la Iglesia, pero al fin y al cabo, hasta el día de hoy existe la Iglesia, ¿verdad? Que es la Iglesia que Jesús mismo estableció. Y yo creo que cuando echamos un vistazo a la historia, no deberíamos sorprendernos si en este tiempo también hay cambios. Y lo que sí es verdad, también no sorprendernos de que siempre que vienen cambios, pues también se levanta como oposición, resistencia, como que hay una parte que no quiere cambios. Yo creo que es porque nos sentimos seguros como estamos, ¿no? Y pensamos que estamos en lo correcto. Entonces, hay una resistencia, quizás por temor, ¿no? A estar haciendo algo indebido, ¿no? Pero de verdad que creo que es necesario que siga habiendo estos cambios, ¿vale? Y siempre hacemos énfasis, no de la esencia, no de los fundamentos, pero sí de una adaptación al contexto cultural, histórico donde la Iglesia se está desarrollando, porque si no va a ser difícil que la Iglesia cumpla con su trabajo. No, y si miramos simplemente algo, lo que estábamos hablando antes de forma, simplemente mirar un cambio en los últimos, ya no estamos hablando, David estaba diciendo cambios a través de la Iglesia hasta 1500, 1600, pero miremos más cerca, simplemente en los últimos 100 años, después 50 años, 20, ha habido cambios importantes de formas, de manera de conectarnos. Simplemente si miras la alabanza, ha pasado de himnos muy conservadores a himnos que poco a poco están cambiando la manera como se conecta esta generación a través de la música con Dios y entre nosotros, no solamente con Dios. Entonces, ha habido cambios, no solamente hablando de las grandes reformas, yo veo que cambios de forma, en realidad, porque no tanto de esencia, sino cambios de forma, como estamos diciendo. Si miramos, yo qué sé, hablando de música, ya no me acuerdo ahora por qué años eran, pero hubo un tiempo de Marcos Witt, pero después vino un tiempo de Hillsong. Parecía que Hillsong era lo máximo, descubrieron ahí una nueva manera de adorar realmente, era como lo que movió casi un movimiento en ese tiempo con la Iglesia. Pero después tú miras hoy en día, por ejemplo, en el ámbito latino, hablando, porque a lo mejor en otros países de Europa y todo eso a lo mejor es diferente, pero por ejemplo, yo estaba viendo quién es así como muy de moda, vamos a decir, y que ha tenido como resuena mucho, ¿no? Y por ejemplo, yo miro qué le gusta a Nadia, que digo que tiene 7. Por ejemplo, ella admira mucho Un Corazón, por ejemplo, el grupo Un Corazón. Y es totalmente otro estilo y otra manera en muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo qué sé qué va a ser dentro de 5 años. Me refiero, no sé cómo se va a transformar ciertas cosas. Lo que sí creo que es súper importante a lo mismo, recalcar es, si cambiamos formas, si nos adaptamos, y parece que hay cosas más chéveres, más bonitas en un tiempo o en otro y todo eso, lo que nos parecía bonito hace 20 años ya nos parece viejo hoy en día. Realmente, en muchos sentidos, ¿no? En realidad. Pero no se trata solo eso, pero se trata de guardar la esencia y no tener miedo a hacer cambios externos si es necesario para poder conectar, ¿no? con los que nos rodean, vamos a decir. Más claro, hoy en día tienes las canciones de Marcos Witt en una carpeta de tu computadora que dice viejitas pero bonitas. Con eso de la música me identifiqué full, porque yo así mismo en mis aplicaciones para música tengo como que alabanzas, y tengo todas las canciones actuales, pero también tengo mis cancioncitas de Marcos Vidal, Marcos Witt, y las tengo como vintage, como canciones buenas, pero de hace tiempito. En esa parte me identifiqué full. Pero bueno, me parece muy interesante, y es cierto que la Iglesia ha cambiado muchísimo en todo este tiempo, y hubieron
oposición, cualquier cantidad. Con esto que mencionas de la reforma, lo de la música también ha sido bastante controversial, tal vez porque ha habido gente que está tal vez aferrada a lo que se acostumbraba, a los himnos, ¿no? Ahora, trayéndolo, ya hemos hablado bastante general, pero ahora trayéndolo a un plano ya de, queremos respuestas así, más puntuales. ¿Cuáles serían esos cambios importantes que debe hacer la iglesia ahora, según su perspectiva? Mira, yo creo que uno de los temas, y es algo de lo que hemos hablado este fin de semana pasado con ustedes y en el retiro, una de las cosas creo que tenemos que empezar a contextualizar el mensaje. Ya lo hemos mencionado antes, pero yo creo que es muy importante. O sea, el lenguaje que nosotros usamos, ¿vale? Es algo tan simple como te das cuenta que la Biblia mismo, hay un montón de versiones. No diríamos versiones, traducciones de la Biblia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la única diferencia que vamos encontrando? Es que cada vez más vemos traducciones a un lenguaje más actual, más entendible, ¿verdad? Porque hay versiones de la Biblia que cuando la leemos estamos leyendo palabras que son palabras literalmente de otro siglo. Son palabras que no usamos, que la gente de hoy día no las usa, ¿verdad? Me hacía mucha gracia. José Soto estuvo compartiendo y justo hoy escuchaba otra vez y decía, cuando yo era joven y empecé a ir a la iglesia, yo era un joven y a mí me decían varón. Dice, y a la muchacha que iba conmigo le decían varona. Y eso para nosotros era guau. O sea, literalmente no creo que es un lenguaje que esta generación usa, ¿verdad? Y yo creo que porque podríamos hablar de muchas cosas, ¿vale? Pero en cuanto a la contextualización del mensaje, es a la hora de hablar con alguien, ¿verdad? A la hora de transmitir a Dios, dar a conocer a Dios a otra persona, ¿qué lenguaje estoy usando? Yo creo que este es un punto de revisión súper importante. Cuando yo estoy hablando lo típico del mundo, del diablo o del enemigo, ¿verdad? Porque le llamamos el enemigo, pero una persona que usa lenguaje actual no sabe a qué enemigo me estoy refiriendo, no sabe a qué mundo me estoy refiriendo, ¿verdad? Yo no sé, para aquellos que ven series de Netflix pueden pensar que es el mundo 1, mundo 2, mundo 3, ¿no? Como Tierra 1, Tierra 2. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto del mundo, verdad? Entonces yo creo que necesitamos empezar a pensar de, ok, ¿cómo podríamos expresar todo lo que está en la Biblia, que es tan importante, pero de una manera muy entendible? Yo creo que ese sería un punto. No sé qué opinas tú, Diana. ¿Qué puntos claves tendríamos que empezar a cambiar? Yo creo que no se trata solo del lenguaje y tampoco se trata de cambiar todo, ¿no? Hay cosas que necesitamos, yo qué sé, creo que simplemente estar dispuesto, creo que es más eso, que ni siquiera tanto las formas, sino estar dispuestos abiertos a hablar con personas de otra generación y estar dispuesto a escuchar su postura y como ellos ven. Y me gustó mucho hace tiempo en un Zoom Talk, estaba Andrés Speaker y estaba diciendo, bueno, un pastor le estaba haciendo como una pregunta de, bueno, ¿y cómo puedo hacer para lo mismo, para una actualización? Y él dijo, pregunta a tus jóvenes. Realmente, pregunta a tus jóvenes. Y creo que realmente ahí está la respuesta, ¿no? Pero como líderes a veces tenemos miedo de preguntar a los jóvenes porque pensamos que van a tergiversar el mensaje o bueno, no sé. Pero yo creo que tenemos que tener más confianza, confiar más en esta generación y confiar que lo que nosotros hemos sembrado va a dar buen fruto. Creo que ahí entra la fe. Me refiero, no solo confiar en porque nos parece que el lenguaje, la forma es diferente y decir eso no es bueno sin realmente sentarnos a conversar y ver cómo piensan, cómo piensa, yo qué sé, cómo piensa Michelle o cómo piensa, yo qué sé, Geray, voy a decir, Geray tiene 12, 13 años, un jovencito que ha estado también en retiro, ha coincidido y si realmente si tú te paras a pensar, realmente cómo piensan ellos, cómo ven el mundo. ¿Qué harían ellos? Me refiero si uno le pregunta y no tener miedo de tomar sus sugerencias. Creo que eso es parte de lo que podría
acercarnos, me refiero a ayudarnos a ser más multigeneracionales y hacer a Jesús entendible para cada edad, en ese sentido. Y yo creo que también ahí como algo práctico que como cristianos tendríamos que hacer ahora mismo es, yo creo que actualizarnos en el sentido, ¿no? Es como tu smartphone, ¿no? Que necesitas estar descargando continuamente actualizaciones para que no se quede obsoleto, para que funcione bien. Entonces, actualizarnos en cuanto a cuáles son los temas que son tendencia en esta generación, ¿no? Hemos mencionado algunos en el retiro, ¿no? Como puede ser el tema de la ideología de género, como pueden ser, yo qué sé, ¿no? No se me viene ahora a la mente, quizá ese es el más fuerte. El tema del feminismo, hay muchos temas que hoy en día son tendencia, ¿no? Las causas sociales, si esto está bien o está mal. Yo creo que nosotros necesitamos estar al día de qué está pasando, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos son los temas de conversación continuos en redes sociales, en noticias, ¿verdad? Quizás son los temas que están hablando, pues, esta generación. Y yo, si quiero realmente transmitir a un Dios relevante, a un Jesús que es relevante aún en esta generación, no puedo hablar de un Jesús que no tiene respuesta para esos temas o que no tiene opinión para esos temas, ¿verdad? Porque realmente opinar acerca de un tema es porque desconoce, porque no sabe, porque no tiene idea. Y entonces creo que como creyentes sí necesitamos tener opinión y estar al tanto de qué está pasando en la actualidad. Entonces yo creo que es súper importante que nosotros estemos actualizados y que estemos formados, que estemos en una formación continua acerca de estos temas actuales. Eso nos desafía a no quedarnos igual, la verdad, creo yo. Lo que dijo David, de estar en una formación continua, estar dispuesto a estar en una formación continua no es fácil, ¿no? Porque implica un esfuerzo mental, emocional, espiritual incluso, ¿no? En ese sentido, pero esa disposición de aprender creo que nos ayuda a parecernos más a Jesús, porque realmente Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y realmente eso tiene mucho que ver con eso, con la capacidad que Dios sí quiere que tengamos de seguir aprendiendo toda la vida. Y a veces lo metemos en el ámbito de aprender de Jesús, de la Biblia, y está bien. Pero Dios quiere que tengamos esa disposición de aprender continuamente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, creo que eso ayudaría mucho dentro de la iglesia, personas así, ¿no? Parece muy, muy, muy importante lo que mencionan. Me gustó lo que decías, Diana, de hacer a Jesús entendible para todas las generaciones. Me he identificado un poco con eso de que las cosas van cambiando, como decía David, y a mí me ha pasado. A veces estoy haciendo bromas con gente de mi edad. Una broma que tal vez nosotros entendemos porque, qué sé yo, era de un programa de televisión que veíamos o algo que sucedió en cierto tiempo en el que nosotros estábamos, pero hay generaciones nuevas que tú les mencionas esa broma y no van a entender de qué va, porque no es su tiempo, no veían tal vez ellos televisión en ese momento. A mí me ha pasado que la gente se queda como que, era chiste. Y yo me siento como que, wow, estoy haciendo una broma que solamente mi gente entiende. Y veo la importancia de estar actualizados y como iglesia aún más, nuevos temas en los que eso también nos sirve hasta para vincular con las nuevas generaciones, ¿no? Si estamos actualizados de las cosas que están jugando, de la música que les gusta, para poder comprenderlos, ¿no? Porque no voy a poder entenderlos si no sé qué están consumiendo. Es muy importante eso, lo rescato bastante, creo que podemos ir a punto de ir aprendiendo de esto. Que bueno, en el retiro bastante se lo perdieron. Hablando también de Jesús, como Diana decía que Jesús, bueno, Diana y David mencionaban que Jesús estaba en constante aprendizaje, ¿no? Y que él era manso y humilde sobre todo. Él era humilde como para decir, no, yo no me las sé todas, también quiero conocerlos. ¿Cómo sería Jesús si él hubiera venido en esta época? En la actualidad, Jesús estuviera aquí, ¿cuál sería su apariencia física?
A ver, si hubiera venido hoy en día, quiere decir, si Jesús hubiera tenido entre, yo qué sé, vamos a decir, entre 28 y 35 años, o 35, exagero, 33, espera, estaba pensando. Eso, si Jesús hubiera venido, hubiera estado con esas edades más o menos en los últimos 5 años, vamos a decir, eso quería decir. Creo que hay una cosa importante. Hay que entender cómo es esta generación. Y esta generación es muy visual, se conecta en todos los ámbitos, se conectan audiovisual y hasta virtualmente, ¿no? Y realidad virtual y todo eso. Entonces, si miramos el aspecto de nuestra generación, de estos 2, 3 años, últimos 2, 3 años, ¿cómo es esta generación? Podemos tener una imagen de cómo sería Jesús si vendría. Y estoy segura que vendría de una manera que de alguna manera es como están los jóvenes hoy en día, me refiero, normal, no tendría nada de especial. Además, la Biblia dice que él no tenía, que era como si fuera una persona más, lo que Jesús tenía un carisma especial y aparte de la presencia de Dios mismo manifiesto en él, ¿no? Vamos a decir, pero ¿cómo sería él? ¿Cómo se vestiría él? Y todo eso creo que él se vestiría igual como cualquier persona. A lo mejor llevaría los jeans rotos, yo qué sé. Y los últimos zapatos de Nike, yo qué sé, en ese sentido. Puede ser que se vista igual como cualquier joven hoy en día. Lo que sí creo que él haría lo mismo que en la Biblia, diría lo mismo, su mensaje no cambiaría. Y diría que la apariencia, aunque hoy en día la valoramos mucho, no es tan importante, sino que es más importante lo de dentro, sinceramente. Me refiero, que no creo que para mostrar que la apariencia no es importante, se vestiría como Juan el Bautista con piel de camello y comiendo langosta, vamos a decir. Sí. Que creo que esta sería vestido, vamos a decir, su apariencia sería de un joven normal, pero creo que aunque su apariencia sería normal, enseñaría lo mismo, de que lo importante es lo de dentro, ¿no? Vamos a decir. Yo creo que es verdad, como dice Diana. A ver, sinceramente, yo no sé cuántos pueden decir que así es o pueden levantar ahí el dedito en el chat o en Facebook. De cuántos no nos hemos imaginado y nos imaginamos todavía Jesús cuando estamos, no sé, orando o pensando en él, todavía Jesús con una túnica y con barba, ¿verdad? Y entonces pensamos en que, uy, si Jesús estuviera aquí y es como que Jesús estaría aquí así, con ese atuendo, ¿verdad? Entonces, como que nos es difícil imaginar a un Jesús, ¿verdad? Diferente a la imagen que tenemos de él, ¿no? Por lo que es el contexto histórico donde Jesús vino. Pero como decía Diana, yo creo que Jesús evidentemente no iba a venir con eso, con piel de camello, porque eso sería, yo qué sé, eso sí que sería una revolución en este tiempo. No iba a venir porque él en su tiempo, su vestidura, su apariencia no es que llamó la atención, ¿no? Quizás Juan Bautista sí, pero Jesús no. Lo que sí está claro que no vendría con un atuendo extravagante, ¿no? Como que se saliera demasiado, que fuera muy llamativo. No creo que Jesús viniera así, pero vendría pues con un atuendo, con una ropa y una apariencia contextualizada, ¿verdad? Y como decía Diana, si lo más normal es que se lleve un jean un poco roto, Jesús no tendría problema en venir con un jean roto, ¿verdad? Quizá algunas personas que piensan un poco más conservadoras, ¿no? Pues Jesús vendría con terno y corbata, ¿verdad? Caminaría por las calles así. Yo no creo que así, sino que de una manera estándar, ¿no? Yo creo que Jesús vendría con una manera estándar, no saliéndose de los límites, no extravagante, no ultra llamativo, pero no ultra llamativo ni excesivamente moderno, ni excesivamente antiguo, sino como familiarizado, ¿no? Con la cultura. Y teniendo en cuenta lo que caminó Jesús, porque si tú piensas, estaba todo el tiempo en movimiento. Seguramente, ahora se me ocurre eso, pero seguramente estaría dentro de lo posible cómodo. ¿Por qué? Para poder tener mejor movilidad, sin tener cargas innecesarias, para poder hacer lo que tenía que hacer de una manera
Me refiero, que no haya estorbo, que se me arruga la camisa, o que se, sino simplemente poder hacer lo que tenía que hacer sin preocuparse realmente creo que esa es mi opinión, ¿ya? Bien. Ya, vamos a dejarlo ahí. ¿Usaría Uber o usaría? No, pero en resumen, yo creo que muy estándar, ¿no? Muy hecho a la cultura, sin pasarse de unos límites, ni muy anticuado, ni excesivamente moderno, sino yo creo que ese sería, porque ese es el modelo que tuvo en su tiempo, pues, lo normal, ¿no? Desde el tiempo. ¿Será que Jesús comiera McDonald's? Yo tengo que ser súper sincera, yo también me lo he imaginado a Jesús. Cuando pienso, ¿no? Como que, no sé, Jesús va conmigo y me acompaña. Yo sí me lo imagino a veces con túnica. Pero ahora que ustedes mencionan esto, si Jesús hubiera venido aquí a Guayaquil, él no pudiera aguantar esa túnica, porque aquí hace calor, yo creo que estuviera con camiseta manga corta, de ley, jean con huequitos para que entre aire, porque aquí es complicado. Entonces sí, es verdad, a veces nos cuesta salirnos de algo tan sencillo, ¿no? De esa imagen de Jesús así con túnica y todo, cuando los tiempos han cambiado. Y estoy segura que recibiría algunas críticas por cómo decide vestirse. Pero bueno, ahora pensando en cómo enseñaría Jesús, ¿ustedes creen que tal vez Jesús usaría Zoom en estos casos, si estuviera en esta época? ¿O cuáles hubieran sido sus lugares preferidos para enseñar? Mira, yo creo que usaría Zoom, usaría algún que otro TikTok. Yo creo que sí, Jesús usaría todas las plataformas posibles para llegar a su público, ¿verdad? Porque vemos que en la Biblia, leyendo los evangelios, y yo les recomiendo a aquellos que quieren conocer a Jesús, lean los evangelios una vez y otra vez y van a ver de qué manera él se relaciona, con qué público. Te das cuenta que no, o sea, no escogía solo un estrato social, sino con todos los estratos sociales, todas las edades, todos los contextos. Entonces, de verdad que yo creo que Jesús aprovecharía cada oportunidad para compartir. Y algo que estaba pensando en estos días era que, mira, Jesús en su tiempo, vamos a contextualizar esto, Dios escogió para que Jesús naciera en una familia, pues una familia que tenía un buen testimonio entre los judíos, vamos a decir, que guardaban, que conocían la ley, ¿no? María y José. Bueno, el problemita de que María, pues siendo virgen, que diera luz, eso era un conflicto que yo creo que eso se lo tragaron entre María y José y entre ellos se la arreglaron para ver cómo mostraban esto cara al público, ¿no? Pero era una familia creyente, era una familia que de alguna manera quería agradar a Dios, tenía los principios de la ley y caminaba en eso. Jesús fue instruido como cualquier niño judío de su tiempo, ¿no? Y fue ahí a las sinagogas y se instruyó. Vemos a Jesús que Jesús iba a las fiestas religiosas judías. Entonces, cuando yo pienso en eso, si Jesús hubiera venido hoy, Jesús posiblemente estaría dentro de una familia creyente, de una familia cristiana. Y Jesús se movería en estos dos ámbitos. Jesús estaría predicando y enseñando en las iglesias, ¿vale? Donde había una afluencia de mucha gente creyente, pero seguramente Jesús vendría con un pensamiento divergente. Jesús vendría a romper moldes entre aquellos que ya son creyentes, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que Jesús buscaría oportunidad de llegar a personas, a grupos de personas que, como los gentiles de aquel tiempo, ¿no? Que aunque no conocían quizá los principios de Dios, no conocían la ley del Antiguo Testamento, también Jesús buscaba oportunidad de relacionarse con esta gente, ya sea un centurión romano, ya sea una mujer sirofenicia, ya sea, no sé, una que era acusada por sus pecados. Entonces yo creo que en estos dos ámbitos Jesús se estaría moviendo y esto generaría conflicto, la verdad. Otra cosa que se me ocurre, contextualizando aún más, ¿estaría Jesús con los que están infectados por coronavirus? Pero realmente si tú lo piensas, él estaba y tocaba los leprosos. Entonces sí, creo que Jesús no tendría miedo del coronavirus,
Y hoy en día no vemos enfermos en las calles, ¿no? Como está, pero creo que Jesús visitaría mucho los hospitales, de verdad, porque es el ámbito donde eso. Entonces, pues si queremos contextualizar más, podemos todavía meternos en más temas, pero... Seguramente estaría con universitarios, con grupos de universitarios, ¿verdad? Donde se cocina todos los pensamientos y actuales, ¿no? Y se debaten muchas cosas. Yo creo que sí, Jesús estaría involucrado al máximo en la sociedad. Pero creo que tendría un impacto realmente como tuvo en su tiempo, entre los más jóvenes. Sus discípulos eran la mayoría, excepto de Pedro, eran jóvenes. Entonces, por eso lo que dice David de los universitarios, creo que estas edades tan importantes donde uno decide realmente el futuro propio, creo que son las edades donde Jesús, aunque se relacione con todas las edades, pero creo que haría un impacto en esta generación, en realidad, vamos a decir. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, si miramos a sus discípulos, lo que Jesús hizo y la manera como vivió y cómo les enseñó, cómo les discipuló a estos jóvenes, dice más adelante en Hechos, dice que trastornaron el mundo, realmente. Entonces, y lo hicieron también porque tuvieron las fuerzas, realmente. Me refiero, hay que entender también que no se tiene la misma fuerza con 60 años que con 20 años. Entonces, por eso lo que quiero decir con eso hay que aprovechar. No importa si somos jóvenes, no menosprecies que eres joven. Hay fuerza, hay ideas, hay dentro de la juventud, a pesar de todo. Mira Daniel y los otros tres, realmente lo mismo, marcaron una diferencia en su generación y eran súper jovencitos. Y no por eso podemos decir, no, porque tú todavía no tienes edad para eso. Dios puede usar hasta un burro, cuánto más a nosotros, realmente. Entonces, si podemos ver las cosas de esta manera, lo que tendremos que animarnos, no pensar, yo no puedo, yo no sé, soy muy joven, como Jeremías. E incluso a Jeremías Dios le dijo, no digas que eres demasiado joven, porque lo que yo te digo, dirás, donde yo te digo, irás, ¿no? Irás y dirás lo que yo te diga y creo que todavía ese es el deseo de Dios para esta generación. No pienses que eres demasiado joven, porque aún en medio de tu juventud, Dios tiene cosas que quiere hacer contigo y a través de ti. Esta conversación me está haciendo sentir muy joven y eso me gusta. Pero sí, yo también me lo imagino a Jesús poniéndole bastante atención, tal vez al ministerio de jóvenes, que muchas veces algunas iglesias tienen por poco, ¿no? Como que no, ese joven tal vez no tiene una palabra para compartirnos a nosotros los adultos. E incluso se han levantado algunos pastores jóvenes que no son del todo recibidos porque sí hay unos adultos que tienen tal vez mayor experiencia, pero yo creo que Jesús no los haría de menos. Creo que Jesús sí se rendiría con ellos a intercambiar palabras, a intercambiar enseñanzas y a ponerlos a compartir lo que han aprendido de él pues con otros. Yo sí me imagino a un Jesús bastante, bueno, multigeneracional. De hecho, él atacaría a todas las generaciones que él se encuentra en su camino, pero así como hizo con los discípulos, también prepararía jóvenes para cuando él tuviera que irse. Me gusta mucho ese Jesús, pero estoy segura de que con lo que hemos mencionado, tal vez nos llegue a chocar un poco, o alguien de los que está escuchando tal vez diga como que, wow, nunca había imaginado a Jesús de esta manera, pero algunos de este tiempo, del tiempo en el que estamos viviendo, ¿creen ustedes que si Jesús viniera como lo hemos descrito, se escandalizarían, tal vez lo recibirían mal o no creyeran que realmente Él es el Hijo de Dios enviado por nuestro Dios para nosotros acá en la tierra? Hombre, pues yo creo que eso está clarísimo, porque se repetiría la historia. Se repetiría la historia tal y como lo vemos en los evangelios, pero en un contexto diferente, ¿verdad? Y no faltaría aquellos que creyendo tener toda la verdad, ¿verdad? Me voy a meter yo también,
quizás nos escandalizaríamos, ¿no? De decir, wow, o sea, ¿cómo va a decir que es el Hijo de Dios? Si mira la ropa que lleva o si mira con quién se junta, con quién se relaciona, porque yo creo que simplemente tenemos que, cuando vemos los evangelios, ¿no? Cuando leemos la Biblia y vemos los evangelios y vemos como los diferentes actores, vamos a decirlo de esta manera, o protagonistas que ahí aparecen, ¿no? Está siempre Jesús, están quizás los religiosos, los fariseos y saduceos, está el público en general, hay quizá un personaje que tiene un encuentro con Jesús, y yo creo que deberíamos identificar qué papel tiene cada uno de ellos y traerlos a nuestro tiempo y decir, bueno, ¿cuál de ellos sería yo? ¿Verdad? Y entonces yo creo que eso no faltarían aquellos que tacharían a Jesús, y yo no sé, pues seguramente en este tiempo no lo crucificarían, no sé qué tipo de muerte le darían a Jesús, pero está claro, yo creo que eso está clarísimo. Y eso es que lo hemos visto en cada etapa donde realmente Dios ha querido traer un renuevo, donde Dios ha querido quizá a veces hasta forzar un cambio, porque como tú decías, Michelle, al principio, nosotros como seres humanos somos personas de costumbres, donde nos arraigamos fuertemente a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestra manera de ver las cosas. Y hasta tal punto que hacemos nuestra manera de ver las cosas, hablando dentro de la vida cristiana, las hacemos hasta santas y sagradas, como si fuera que así dice la Biblia o así dice el Señor o esto es lo que a Dios le gusta. Y quizás no tengan ni siquiera nada que ver con lo bíblico, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto crítico del cual estamos hablando hoy, y por supuesto que se levantarían personas enojadas, molestas, contra Jesús si Él viniera en este tiempo. Entonces es por eso tan importante, ya uniendo, ¿no? Quizá con el principio de esta entrevista, que necesitamos personas con un pensamiento divergente. Es necesario para que realmente haya un cambio. Y la pregunta es, ¿por qué queremos un cambio? ¿O por qué necesitamos un cambio? Pues no es que quizás necesito yo un cambio, sino que es que realmente tiene que haber un cambio para que esta generación o estas generaciones que tenemos hoy delante realmente puedan conocer a Dios. Porque si no, no... Y creo que es importante otra aclaración. No todo el mundo va a tener un pensamiento divergente. No con eso decimos, ahora hay que cambiarnos completamente y todos tenemos que ser divergentes. Por lo menos no creo que David quiere decir eso, y yo tampoco, sino más bien estar dispuestos a dar espacio a personas así dentro del ámbito, vamos a decir, iglesia. Y también, si no está dentro del ámbito de iglesia y está fuera, no tener como prejuicios de que Dios realmente puede usar a estas personas. Creo que de eso se trata, porque está claro que no todo el mundo vamos a pensar ahora igual y todo eso, pero que sí creo que es necesario tener como cierta flexibilidad. Y me viene ahora ese versículo cuando dice duros de cerviz, ¿no? Cuando somos duros de cerviz, dice que es cuando tenemos el cuello súper endurecido y realmente como rígido, ¿no? Y realmente un golpe puede quebrarlo. Entonces, en cambio, tener flexibilidad dentro de lo que Dios dice, no me refiero, no recalco eso, no cruzando, no sé cómo decirlo, no cruzando los límites que Dios ha puesto en su palabra, no nos referimos a eso, pero dentro de esos límites hay mucho espacio para ser creativo, para hacer cosas diferentes, para atreverse a más, para llegar a grupos que hasta ahora a lo mejor no se ha pensado llegar porque no hemos sabido cómo, y eso, y creo que se trata más bien animar e impulsar especialmente a jóvenes, por eso lo que estaba diciendo, porque por desgracia no todos tenemos la gracia de ser multigeneracionales, pero dentro de esta generación seguramente hay jóvenes que piensan diferentes, que sienten que no encajan, que a lo mejor ve las cosas de manera diferente. Entonces, estas personas, animarles, no apagarles, sino animarles, que dentro de los dones y su cosmovisión a lo mejor diferente a la nuestra,
creer que Dios puede usarlo y quiere usarlos a ellos también. Sí, yo creo que la clave de lo que dice Diana, no todo el mundo va a tener un pensamiento divergente, pero en cada generación se necesitan personas con un pensamiento divergente que conecten con la siguiente generación y así sucesivamente, ¿no? Porque yo creo que esa es la clave, tiene que haber como ese eslabón, esa conexión de generación con generación, ¿vale? Y yo creo que ese sería como el resumen. Rescatar algo que también nosotros vimos en el retiro, ahora que tú mencionas para conectar una generación con otra, David nos mencionaba en el retiro acerca de Josué, de cuando ellos llegaron a la tierra prometida, con las personas que ingresaron. Luego de que esa generación también murió, la nueva generación no tenía un verdadero conocimiento de Dios, no amaba a Dios porque no lo conocía. Entonces nosotros analizando ese texto que David nos compartía, nos dimos cuenta que faltó ese vínculo. Los de la generación anterior no se habían preocupado realmente en conectar y compartir este mensaje que seguía siendo el mismo Dios, que sigue siendo en nuestra actualidad el mismo Dios, con el mismo poder y todo, pero no supieron tal vez conectar entre generaciones y por tanto ese mensaje tan importante se había perdido. Entonces creo que esto también representa un desafío para nosotros. Como decía Diana, no todos serán divergentes, no todos serán llamados a hacer este cambio tal vez considerado brusco en este tiempo, pero en cada generación, en esta generación necesitamos que se levanten jóvenes divergentes. Si podemos ser nosotros, bueno, pues gracias a Dios tomemos ese desafío en nuestras manos y también sepamos no ser piedra de tropiezo para aquellos que sí están tomando esta decisión en el caso de que no sea nuestro lugar tal vez, pero apoyar a quienes sí están saliendo de la caja a compartir este mensaje con fidelidad, pero también de una manera creativa. Y bueno, ya para terminar, esta conversación ha estado muy, muy, muy interesante. Yo quisiera pedirles a ustedes que nos den en pocas palabras, unas palabras finales, un consejo final para aquellos que nos estén viendo en este live y que tomen este desafío, ¿no? ¿Qué más ustedes pudieran decirles para que tomen la decisión de realmente transmitir este mensaje de una manera diferente? Bueno, yo creo que como un punto clave que yo quisiera decir, y lo hemos mencionado un poco a lo largo de la entrevista, pero aquellos que realmente Dios está inquietando, ¿verdad? A pensar un poco diferente, a innovar, a ser creativos, especialmente aquellos creyentes que están escuchando, jóvenes, yo les animo a realmente lanzarse, pero el énfasis o la puntualización que quisiera hacer es precisamente esto. Si ya existe como un liderazgo, una estructura con la cual tú estás trabajando, no se trata como de ponerte en contra, ¿no? Sino de que buscar ese equilibrio entre respetar la autoridad que ya está puesta, la estructura que ya está establecida, pero a la misma vez que esta estructura no sea un límite, un limitante, o que sea un impedimento para que podamos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Yo creo que es súper importante como guardar ese equilibrio, ¿vale? Y buscar, siempre considerar eso a la hora de obedecer o esos pensamientos que Dios está poniendo en mi mente. Yo creo que es muy importante considerar y tener esto. A veces estamos pensando en que, ok, creo que Dios me ha dado una idea y entonces yo voy a convencer a todo el mundo de esta idea. Pero la realidad es que quizás no tengo que convencer a todo el mundo de la idea o el proyecto que tengo, pero sí tengo que ponerme yo manos a la obra, ¿vale? Respetando lo que ya hay, pero quizás soy yo aquel que se tiene que poner manos a la obra. Entonces yo creo que con eso quiero dejarlo. Bueno, y yo lo dije antes, el tema de no menospreciar el hecho de que uno es joven, pero creo que una cosa que es muy importante, si quieres tener credibilidad, y la credibilidad no nace en un momento, la credibilidad se construye, toma tiempo, pero si quieres tener credibilidad con lo que Dios ha puesto en ti, sé ejemplo, me refiero, haz todo lo que puedas dentro de lo que se puede hacer, todo eso para mostrar a Jesús en todo tiempo, pero no desestimes lo que Dios ha puesto en ti a la vez. No sé cómo explicarlo, no sé si me explico.
ve con ímpetu en lo que Dios te ha hablado, pero tiene que ser acompañado con eso. Y sé ejemplo, y fíjate, Michelle, que dice, sé ejemplo entre los creyentes, no entre los no creyentes. Entonces, es verdad que a veces no nos van a dar mucho crédito, pero eso no tiene que impedirnos a ser obedientes al Señor, realmente. Entonces, tú sé ejemplo, no todos van a entender a lo mejor, de eso se trata de ser divergente, la mayoría de la gente no lo va a entender. La manera de pensar, de ver, a lo mejor las ideas que uno tiene y todo eso, pero tú sé ejemplo y hazlo. Just do it. Sé ejemplo y haz lo que Dios te está diciendo. Y aunque alrededor haya personas que no entienden lo que tú estás queriendo hacer, si tú sigues siendo ejemplo, sigues siendo testimonio, Dios mismo va a respaldar eso y a su tiempo va a dar fruto. El fruto para el cual Dios ha dado esa idea o ha dado esa palabra, ¿no? A ese joven o a esa persona, ¿no? Que está escuchando. Queremos animarles. Más bien yo creo que esta entrevista fue hecha con ese propósito de realmente animarles que hay espacio en el reino de Dios para más y para cada uno. Y no importa si está dentro de las paredes de una iglesia o fuera de esas paredes. Si nuestro corazón y nuestra pasión es por Jesús, Dios respalda cuando hay un corazón genuino por Él, ¿no? En ese sentido. Amén, amén a eso. Y se basa en obediencia y en perseverancia, ¿no? Una vez que empezaste este desafío de ser diferente, de empezar a transmitir a Jesús de una manera actual, ya no dar un paso atrás, mantenernos firmes, porque como hemos mencionado, va a haber tal vez obstáculos, van a haber oposiciones, pero si el Señor ha puesto en nuestro corazón esto, pues tenemos su respaldo y podemos continuar.